nosotros para sobresalir en alguna tarea específica que el Señor nos ha delegado, ¿no? Que yo no puedo desear que lo que yo tengo ha sido dado ¿por quién? Por el Señor. O sea, eso es porque el Señor se lo dio a usted y así usted es el encargado ¿de qué? De administrarlo. Usted es el encargado de mirar para dónde ¿qué? Para dónde lo puede orientar. Usted es el encargado de decir para dónde hacerlo llegar, ¿listo? Entonces, pero sabemos que todo eso es dado ¿por quién? Por el Señor. Que si usted es bueno jugando fútbol y eso es gracias ¿a quién? O sea, que esos talentos que tienen los deportistas colombianos es dado ¿por quién? Por Dios. Por Dios, de esos ¿qué? De eso, cómo hacen los goles, de cómo lo pasan, eso es dado ¿por quién? Por Dios. Que si usted tiene una voz bonita para cantar, ¿es dado por quién? ¿Listo? Muy bien. Hoy les vengo a hablar de Pedro. ¿Ustedes saben quién es Pedro? Es de la Biblia, porque ahorita me salen Pedro, y mejor dicho, me mencionan una cantidad de Pedros. No, hoy vamos a hablar de Pedro, un discípulo ¿de quién? De Jesús. Un discípulo que anduvo ¿con quién? Con Jesús. Fue testigo de todo lo que, ¿qué? De todo lo que hacía Jesús. ¿Listo? Pero entonces vamos a dar el paso a paso ¿de quién? De Pedro, porque no dices, pero es que Pedro, ¿de dónde salió Pedro? Entonces, en esta mañana voy a manejar bastantes citas bíblicas, entonces para que porfis estemos ahí, ¿en qué? En sus Biblias muy atentos. Y antes vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos a entender en esta mañana lo que Él tiene para ¿quién? Para cada uno de nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos por medio de Jesús de Nazaret, por medio de tu Santo Espíritu, que es el que despierta en nosotros ese querer como el hacer. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay verdad. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay ánimo. Gracias porque en tu palabra, Señor, también hay consejo para cada uno de nosotros, Señor. Coloco este tiempo en tus manos y pido que sea tu palabra la que penetre hacia lo más profundo del corazón de cada uno, Señor, que estemos callando lo que, Señor, sabemos, hemos leído muchas veces estos versículos, sabemos la historia de Pedro, pero hoy queremos lo nuevo, Señor, lo nuevo que viene de ti, Padre Santo. Hoy callo, Señor, en el nombre de Jesús, las preocupaciones, hoy callo en el nombre de Jesús, todo pensamiento que va en contra de tu palabra, toda distracción, hoy se calla, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú en esta mañana trayendo libertad, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo día tras día, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Listo. Vamos a ir a Mateo 4. Capítulo 4, versículo 18, y vamos a leer al 20. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, 18. Listo. ¿Listo? Y dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, ¿cuál era el oficio de Pedro? ¿Qué estaba haciendo cuando Jesús lo llamó? Muy bien. Mateo 8, por favor. Ahí adelantico vamos a ir a Mateo 8. Versículos 14 y 15.
Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. O sea que Pedro era pescador y aparte de eso también era ¿qué? Un hombre de familia, porque si decía que tenía suegra, era porque tenía una ¿qué? Una esposa, entonces podemos ir por ese lado, ¿listo? También quiero que veamos a Marcos 9. Marcos 9. Y vamos a leer desde el versículo 2. 2. ¿Listo? Angisita, ¿me haces un favor? ¿Le puedes ayudar a anotar las citas bíblicas a Teresita? Gracias. ¿Listo? Marcos 9:2 dice, 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los que pueden hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera sido resucitado entre los muertos. Entonces venimos con un Pedro que le hacen un llamado, un Pedro que es testigo de cómo Jesús sana a su suegra y un Pedro que es testigo de ¿qué? De la transfiguración. ¿Listo? Quiero que también vayamos a Lucas 8. Lucas 8, versículos 41. Lucas capítulo 8, versículos 41 y 42. ¿Listo? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 42. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Listo? Quiero que nos saltemos al versículo 49. Y estando hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no encontrará a nadie consigo, sino ¿a quién? A Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Listo? Vámonos a volver para ¿dónde? Para el libro de Mateo. Mateo, capítulo 15.
¿Listo? Mateo capítulo 15, versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? Dice, respondiéndole Pedro, le dijo, explícanos la parábola. ¿Listo? Dejemos hasta ahí. ¿Qué dice Mateo 18, 21? ¿Listo? ¿Voy muy rápido? Ok, vamos a dejarle, pero dígame, ¿listo? No, es que como yo sé que ya estamos entrando en el Nuevo Testamento. ¿En cuál íbamos? Mateo 18, 21. ¿Listo? Mateo 18, 21. ¿Qué dice Mateo 18, 21? Listo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Entonces vemos en Mateo 15, 15 y Mateo 18, 21 a un Pedro que era muy, ¿qué? Muy preguntón. Lo que él no entendía, le decía, bueno, no entiendo, explíqueme de qué se trata, explíqueme qué está hablando ahí, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 14, 22? Ahí atrásito. Mateo 14, 22. Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces aquí podemos ver que Pedro fue testigo fiel de todo ¿qué? De todo lo que hacía ¿qué? Lo que hacía Jesús. Él fue testigo de las vivencias que había que hacía Jesús. Entonces él tenía una relación cercana ¿con quién? Con Jesús. ¿Sí? Porque podemos ver que hubieron lugares donde solamente iba ¿quién? Iba Pedro. Y en los versículos que acabamos de leer, el primer nombre que apareciera ¿qué? Pedro, ¿sí? Pedro era de un carácter bien volado. Eso, mejor dicho, eso de que no pensaba, sino hacía, y lo que pensaba lo actuaba de una vez, lo iba haciendo, ¿sí? Entonces, vemos que este discípulo empezó a ¿qué? A andar con Jesús, empezó a mover con Jesús, hacía cosas, comía con Jesús. Él fue y pagó el impuesto para el Imperio Romano en ese tiempo. Entonces, podemos ver que Pedro tenía una cercanía ¿con quién? Con Jesús. Muy, muy cercano, ¿no? En la Biblia pues no nos narra qué otro discípulo andó sobre el mar, sino solamente ¿quién? Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que ¿qué? Que venga.
Entonces dijo, pues véngase Pedrito, y Pedro pues de una se fue. Entonces era una persona que había visto tantas cosas que ya en él había cierto grado de confianza. Entonces ya cuando estaba acercándose el tiempo en que Jesús ya tenía que pasar por el proceso de la cruz, por el proceso de la traición, Jesús les empieza a hablar a todos, ¿quién? A todos sus discípulos por lo que iba por lo que tenía que pasar. Pero tenemos un Pedro que no se calla nada, ese Pedro que dice, no, tranquilo, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, no se preocupe. Vamos a ver qué más hizo Pedrito según Juan 18. Vamos a ir a San Juan 18. San Juan 18. Y vamos a leer desde el versículo 15. ¿Listo? Dice, Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él. ¿Qué dijo Pedrito? Que no lo era. ¿Listo? Vamos a saltarnos al versículo 25. Y dice, de ahí del mismo de San Juan 18, vamos a ir al versículo 25. Y dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, ¿sí? Es fácil uno juzgar a Pedro, ¿no? Uno dice, sí, o sí, o sea, es fácil uno decir, no, pues que ese Pedro tan abeja, ese Pedro viendo todo, yo no sería capaz. Y algo que me impresiona acá es que ya el Señor Jesús le había dicho, Pedro, ¿usted me va a qué? ¿Usted me va a negar? Y él dijo, no, Señor, si yo tengo que ir contigo, yo voy a ir contigo porque, o sea, he sido testigo de todo lo que, de lo que tú has hecho. He visto lo que tú has hecho, he visto cómo sanaste a mi suegra, he visto cómo tú hiciste que yo caminara sobre el mar. He visto también cómo tus milagros ha hecho, cómo tú resucitaste a la hija de Jairo. Entonces, ¿cómo no voy a estar contigo, Señor? Yo voy a estar contigo. Pero Jesús le dijo, Pedrito, ¿tú me vas a qué? Y yo creo que el Señor se lo dijo con ternura, como cuando usted sabe que le están mintiendo, ¿no? Cuando usted sabe que, no, pero yo hice verdad, que yo no hice, bueno, está bien, así, algo así. Entonces tenemos aquí un Pedro que pasa por la dura de ir y qué, y traicionar ¿a quién? Y aquí algo que me dice, en el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado, ¿qué? La oreja. Imagínese, le había cortado la oreja, le dijo, ¿yo te vi en dónde? Yo no te vi. Y él dijo, ¿yo? No, yo creo que se equivocó, yo no era. Yo no estuve por allá. O sea, podemos ver la situación de ¿quién? De Pedro. Y dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó. ¿Y qué se habrá acordado Pedrito de que lo que había hecho qué? Que antes de que ¿qué? Entonces, nosotros debemos ponernos en los zapatos de Pedro. Mirar cuántas veces nosotros hemos visto el favor del Señor sobre cada uno de nosotros y
Y estamos ahí, cuando estamos así como ahorita, pues como digo, la fiebre amarilla y que Colombia y todo el mundo que Colombia y todo eso, que somos colombianos. Y eso, está una unidad ahí. Pero iglesia, nosotros tenemos también que saber que podemos estar, que nosotros podemos fallar. Que nosotros podemos, ¿qué? Podemos fallar. Y el fallar es traición. El fallar es decepción. El fallar es saber que usted y yo estamos, ¿qué? Podemos dar un salto a ¿qué? A un vacío y saber que no nos merecemos, ¿qué? El perdón de ¿quién? El perdón del Señor. No lo, y así estaba ¿quién? Pedro, y así muchas veces estamos ¿quién? Nosotros. Nos sentimos tan mal, nos sentimos tan afligidos, nos sentimos tan indignos, que uno que hace, muchas veces hace lo que hizo Pedro. Pedro dijo, bueno, aquí ya no hay nada, ya murió, se olvidó de lo que el Señor les había dicho, y volvió nuevamente ¿a qué? A pescar. Y dice que los otros discípulos, ¿lo qué? Lo siguieron. Entonces estaba Pedro allá pescando, yo creo que con su conciencia, recordando todo lo que le había hecho a Jesús. Pero algo bonito también que tuvo Pedro es que él experimentó el perdón de parte del Señor. Y eso lo podemos ver en Juan 21. Del 15 leámoslo desde el 10. Bueno, luego para que lo lean en sus casas. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismos del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Estamos viendo el tema de ¿qué? De dones y talentos, ¿no? Y sabemos que cada uno tenemos un don, que es la capacidad en los cuales uno fluye de una manera sobrenatural. Y tenemos aquí un hombre que estuvo y también experimentó el perdón de parte de ¿quién? De parte de Dios, de parte de Jesús, ¿sí? Jesús viene y restaura
¿A quién? A Pedro. Así nos pasa a nosotros. Nosotros pues, a veces vemos a Pedro como algo tan inalcanzable, pero Pedro fue un hombre como quien, como cada uno de nosotros. Tuvo sus ¿qué? Tuvo sus caídas, pero también él tuvo ¿qué? Tuvo sus levantadas. Porque el Señor sabía en quién podía ¿qué? Él podía confiar. ¿En quién? En Pedro, en que él iba a hacer un buen trabajo, en que de él también iba a salir la buena noticia para quién, para cada uno de quién, de nosotros. Y entonces empieza Pedro estuvo ahí, incluso yo creo en Hechos capítulo 2, habla que cuando Jesús estaba subiendo al cielo, dice que estaban sus discípulos, que había una multitud mirando. Entonces yo creo que ahí estaba también Pedro viendo cómo Jesús se iba con quién, con él. Pero Jesús siempre ha dejado instrucciones para quién, para cada uno de nosotros. Y una de las instrucciones era que iba a venir quién, el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que estar haciendo la iglesia en ese tiempo? Estar juntos orando en el aposento alto. Entonces, en Hechos capítulo 2 nos habla de eso, de cómo estaba en ese tiempo la iglesia, cuando fue el día de ¿qué? De Pentecostés. ¿Listo? Entonces, quiero que vayamos ahí. Hechos capítulo 2. Ajá. Versículo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Vámonos al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Listo? Entonces ya viene acá y vemos un Pedro que recibe el poder del Espíritu Santo y da su primer ¿qué? Su primer discurso. Cuando vino ¿qué? El Espíritu Santo sobre él. Ya Pedro fue testigo de lo que ¿qué? De lo que había hecho Jesús. Ahora él empezó a hacer lo que Jesús hizo. Entonces, aquí Jesús le hablaba a la gente, ¿sí o no? Aquí Pedro también empezó a ¿qué? A hablarle a la gente. También Pedro fue utilizado por medio del Señor para hacer ¿qué? Para hacer sanaciones. Hechos 3, ahí adelantico. Hechos capítulo 3 nos habla de la sanación del paralítico. Sanación del paralítico, ¿sí? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándoles por la mano derecha, le levantó y al momento se le firmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, dando y saltando y alabando ¿a quién? O sea que ya Pedro estaba haciéndose partícipe de qué? De hacer milagros de qué? De sanación. ¿En el nombre de quién? Jesús. Listo. También algo poderoso que pasa, lo vemos en Hechos capítulo 4. Perdón, versículo 5, perdón. Hechos capítulo 5. Gracias. Ajá. Ananías y Zafira, ¿sí? Todos sabemos la historia de Ananías y Zafira. Vamos a leer el versículo 3. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y venid no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Imagínense alguien que se le venga a uno y le diga a uno es que usted ha hecho y me descubrieron, Dios mío, trágate tierra ahí, cómeme, ¿sí? Entonces sí podemos ver el nivel en el que andaba, ¿quién? En el que andaba Pedro, un hombre con todos los defectos, así como cada uno de nosotros, pero que el Señor vio que en él había ¿qué? Él había un gran potencial. Y por eso sobre él, el Señor Jesús pudo decir que le iba a encomendar ¿qué? Una tarea, en la cual él fue y la dio y se desenvolvía ¿qué? Se desenvolvía muy, muy bien. Entonces, querida iglesia, nosotros no nos podemos creer menos que otros, que menos o más, porque cada uno de nosotros tenemos ¿qué? Sus dones y sus ¿qué? Y sus talentos. Cada uno, y nos necesitamos los unos ¿a quién? A los otros. Usted donde va, donde usted se mueve, uno ve que siempre hay una ¿qué? Hay un grupo de personas que están ahí ¿para qué? Para ayudarse los unos ¿a quién? A los otros. Si usted va a un centro médico, uno puede ver que está dividido ¿por qué? Por ramas. Está medicina general, está odontología, está pediatría, pero todos apuntan ¿a qué? Al cuidado ¿de quién? De los otros. Lo mismo somos nosotros como cuerpo de Cristo. Nosotros estamos ¿para qué? Para apoyarnos los unos ¿a quién? A los otros. Y por eso Pedro, cada vez que vemos y leemos de Pedro, él siempre estuvo ¿qué? Cada día subiendo, aunque hubieron momentos donde también tuvo sus fallas, pero vemos que él se levantaba y cada vez que se levantaba, él no se le quitó ¿qué? Con el propósito que él había sido enviado. Aunque él cayó, en ningún momento el Señor le quitó lo que le había dado, porque es algo ¿qué? Suyo y mío. A mí, el nombre que a mí me pusieron, nadie me lo puede, ¿qué? Nadie, porque es mío, me lo pusieron. Yo no puedo decir, ay, yo me llamo Carolina. Yo no me llamo Carolina, yo me llamo Liliana, porque es mi nombre. Así mismo son los dones y talentos. Yo no puedo decir, ay, a mí me hubiera gustado que me hubieran llamado Vanessa o no. ¿Por qué? Porque es el nombre que escogieron. Entonces, así como es mi nombre, así mismo son ¿qué? Los dones. Es un único que se les ha dado. Entonces Pedro, viendo que cada día él iba creciendo, iba avanzando y tenía sus caídas, pero también tenía sus levantadas, veamos cómo el Señor lo respaldaba en todo lo que él hacía. Porque para Dios no hay nada imposible. Así como Jesús sanaba, Pedro también ¿qué? Sanaba. Así como Jesús predicaba, Pedro también ¿qué? Predicaba.
No sabemos cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, dice que ahí mismo ya se levantó y empezó ¿a qué? A servirle a Jesús. Empezó a servirle. Entonces, en gratitud a lo que Dios nos ha dado, nosotros debemos ¿qué? Fluir en ¿qué? En esos dones, en saber que tenemos una ¿qué? Una conexión. Debemos conocer en qué somos ¿qué? En qué somos buenos. ¿En qué usted fluye? ¿En qué se siente usted supremamente qué? Supremamente bien. En saber que ahorita hay test que nos pueden ¿qué? Que nos pueden ayudar. Porque hemos leído la parábola de los ¿qué? De los talentos. Y quiero que vayamos a Mateo 25. Mateo 25. Y vamos a leer el versículo 23. ¿Alguien lo tiene que por fin me lo ayude a leer? ¿Listo? Pues fuerte. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Todo? No, hasta ahí no más. Entonces vemos que en otra traducción dice, por último, se presentó el siervo que... Ay, no, espérate que me equivoqué. El 23. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. El amo le dijo, ¿has sido fiel en qué? En administrar. ¿Qué es administrar? ¿Sí? Saber qué, manejar algo que nos han dado, ¿sí? El saber que lo que usted, con ese poquito que usted haga, usted puede hacer ¿qué? Uno dice, uy, sí puedo contar con quién, con esa persona. Uy, o sea, da una buena referencia de lo que usted es. Y así mismo somos con quién, con cada uno de nosotros. De cómo usted y yo seamos administrando, así mismo el Señor nos va a ir dando cada día un poco más. Nosotros no podemos seguir en lo mismo, nosotros debemos que ir avanzando a medida de que vamos viendo el favor del Señor sobre quién, sobre cada uno de nosotros. Nosotros no podemos quedar más que estancados. Porque si usted y yo hemos sido buenos administradores, sabemos que el Señor se va a agradar de eso y nos va a ir dando cada día más y más. Pero tenemos otro siervo que definitivamente tuvo ¿qué? Tuvo miedo y dice que el talento que le dio fue ¿qué? Y lo enterró. Y lo enterró. Y dice que fue y lo enterró, y cuando vino el Señor dijo, ay, es que tuve miedo, ¿y qué? ¿Y qué le dijo el Señor? El 26, ¿qué dice en Reina Valera 26? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Nueva traducción viviente dice, pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces nosotros miramos qué referencia queremos tener. ¿Usted quiere tener, uy, sí, es recomendable? ¿O es mejor no qué? No recomendar. ¿Qué referencia tiene el Señor de usted y de mí en este tiempo? Con lo que Él, ¿qué? Con lo que Él nos ha dado.
sabiendo que Él lo que nos ha dado es para que nos edifiquemos y nos ayudemos, ¿quién? Los unos a quién, a los otros. El saber que nosotros debemos decir, Señor, ¿será que yo soy de ese siervo que soy perverso y perezoso? Que me da miedo y prefiero estar ahí escondido y saber, ay, sí, yo sé que Dios es bueno, ay, sí, yo sé que Dios está conmigo, ay, yo sí, ay, yo sí, ay, yo sí, pero del miedo me da miedo avanzar. Del miedo me da ahí, prefiero quedarme ahí recogidito y no hacer nada porque, ay, es que no quiero involucrarme, es que me da pena, ¿qué? Embarrarla. ¿Cuántas veces nosotros la hemos embarrado en cosas? Muchas veces, sea aquí, sea en el trabajo, sea en la calle, ¿la hemos qué? Pero eso no nos hace que nosotros nos vayamos, digamos, no, es que soy lo peor, es que soy lo más vil, yo no merezco, sino que uno puede decir, Señor, la embarré, pero aún así el Señor, ¿qué? Nos utilizó. El saber que estamos en una situación y el Señor hace que salgamos y mirar cuál es la actitud que usted y yo vamos a ¿qué? A tomar. Y sabe que lo más maravilloso que usted se puede equivocar, donde uno se equivoca más, en la casa, ¿sí o no? En el proceso cuando cuando uno le está enseñando a las hijas a cocinar o a los hijos, uno ve que ellos ¿qué? Se equivocan. En lo que más ellos se van a equivocar es cuando están aprendiendo a ¿qué? A cocinar. Porque uno les dice, eche tanto, se les va de más, les queda el arroz más acotudo, pero uno dice, qué rico, le quedó delicioso. Se le fue un poquito, ¿qué? En el agua. Unos huevitos, se hacen unos huevitos y le quedaron resalados y uno dice, uy, qué huevos tan ricos. Toca, ¿qué? Bajarles a la ¿qué? ¿Dónde se ve eso? En la casa. ¿Y se corrigen dónde? En la casa. Pero uno decirle, no, usted sí arroz, es que ni los perritos se lo van a comer, que no sé qué. ¿Cómo cree que se va a sentir la persona? Dice, no, yo no sirvo para qué. Eso, ¿sí? No lo vuelvo a hacer porque, ¿qué? Y ahí es donde uno, ¿qué? Se enfrasca, lo desvaloriza. Pero si uno está ahí, venga para acá en el acompañamiento, ahorita estoy con Lisa enseñándole a cocinar, venga para acá y entonces ahí, y entonces le echa mucha sal, entonces me toca ir a mirar a mí cómo resuelvo y todo eso, pero es un proceso de ¿qué? De aprendizaje, iglesia. Lo mismo es en donde, aquí, en la iglesia, los unos con quién, con los otros. Hace muchísimos años, en los años empezamos con Fred empezó a tocar la guitarra. Y yo a cantar. Mire, mi mamá se acuerda. Entonces, bueno, y lo estamos haciendo en secreto. En secreto, estábamos Fred y yo, que nadie se enterara, porque qué pena. Entonces, si la embarramos, pues es aquí en la casa, que no sé qué, y todo así. Entonces, Fred allá, y bueno, estamos así. Entonces, por ahí, la pastora Lilia se enteró. Y bueno, pues ella dijo, no, hágale. Entonces, una vez Liliana y Freddy dirigen la alabanza y nosotros. No. Ese día ese fue el culto más largo de toda mi vida. Y yo, yo sé, no, es que uno no necesita ser, mejor dicho, así un ilustre en melodía, voz de pecho, voz de cabeza, voz nasal. No, yo sabía que estaba, pero reatravesada. Y entonces él ahí todo eso, y yo dije, no, entonces cuando la pasaba Liliana y Freddy, muy bien, hoy alegraron el corazón del Señor. Y yo entre mí dije, no, yo creo que el Señor se tapó los oídos, Señor, qué pena. Pero uno ver a la iglesia, entonces eso nos ayudó a ¿qué? A seguir ¿qué? A seguir ahí en el ¿qué? En el proceso. Y yo he pasado miles de vergüenzas, tanto en mi casa como en la iglesia. Pero ahí he visto cómo el Señor me rodea de personas que me dicen ¿qué? Tranquila, eche para adelante. Eso no es nada. Y eso es lo que hace que uno empiece a ¿qué? A crecer, que uno diga, uy, ¿en serio? Entonces, sí, tanto lo dijo la pastora Lilia que me lo creí, entonces a veces por ahí con mi esposo ensayamos. Pero eso es, iglesia, el saber que en ese poquito que el Señor nos ha dado,
usted y yo podamos ser fieles en ir y ¿qué? Y ser personas en el que el Señor pueda confiar para darnos ¿qué? Para darnos más. De lo contrario, si no salimos de ahí, usted y yo no puede, el Señor no nos puede dar ¿qué? No nos puede dar más. Hasta que usted y yo no podamos ¿qué? Salir de ¿qué? De eso. Es que Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que, dime que vaya. Y Pedro dijo, y Jesús dijo, bueno, Pedrito, venga para acá. Y él se lanzó. Pero hubo algo que él quitó la mirada del Señor y vio que, no, pues es que era una realidad, una tormenta, el viento, yo creo que Pedro se estaba espelucando, la ropa, todo. Y yo creo que decir, ay, ¿será verdad? Y en un momentico él sintió, cuando quitó, empezó a ¿qué? Pero él dijo, Jesús, y hombre de qué, de poca fe. Ahora sí mismo somos con nosotros, estamos que nos hundimos y el Señor vuelve y mete la mano, ay, otra vez usted, pero siga, hágale, no se desanime. Y podemos ver que Pedro fue también uno de los que también fue y le predicó a quién, a los gentiles. Fue durito porque él tenía muchas cosas, muchos argumentos como los tenemos nosotros, pero Pedro aún así se decidió, Pedro así se lanzó y dijo, lo voy a hacer. Y aunque cogía y le decían, venga, pero yo a usted la veía por allá, no sé dónde, o lo veía. A Pedro también le dijeron, pero si yo acabé, no hace ni 3 horas, yo vi cómo usted sacó la espada y le cortó la oreja a otro y ahorita dice usted que no fue. O sea, venga. Entonces, si ve, situaciones similares nos puede pasar ¿a quién? A nosotros. Pero nosotros estamos ahí, tenemos ahora a Jesús, el cual nos puede, ¿qué? Nos puede ayudar y nos puede que cada día usted y yo avancemos. Iglesia, soltémonos en lo que el Señor nos ha dado. Soltémonos. No sabemos, yo le he dicho a usted, experimente, hasta que usted se sienta como pez en el agua. Miremos. Otra cosa que veo de la iglesia es que le da miedo que el compromiso, porque hay unos pasos que hay que seguir. ¿Sí? Y dicen, no, es que si empiezo a involucrarme, que reuniones, empezar el pero si queremos, ¿qué más? Ese talento que el Señor, ay, por ensayar, le voy a dar este talentico, a ver usted qué va a hacer. Y Él no puede darnos más porque ¿dónde está? Por allá enterrado en las excusas, en nuestras prioridades, está por allá refundido, lo tenemos por allá escondido, pero el Señor está esperando que usted, ¿qué? Seamos esos siervos que dice, buenos siervos negligentes. Buenos. ¿Sí? Que seamos ¿qué? Llamados por medio de ¿qué? De Él. Que cuando usted y yo nos presentemos delante de Él, el Señor se alegre y pueda decir, he confiado en usted y usted me ha sabido ¿qué? Responder con lo que con lo que le he dado. Cuando uno, sabemos, todos han visto fincas y sabemos que en las fincas no muchas veces viven los dueños. Contratan personas, administradores, ¿para qué? Para que las cuiden. Y entonces llegan a un convenio entre ellos y uno dice, aquí hay un buen administrador, porque ve la finca limpia, porque ve, bueno, los árboles, ve la casa aseadita, pero también uno dice, uy, esto por aquí está como abandonado, como que por aquí esta finca está descuidada, porque es lo que habla por nosotros, es que es como tengamos las cosas. Eso es, como usted es, así mismo va a ser una referencia. Así como usted y yo buscamos a personas que puedan dar buenas referencias de cada uno de nosotros, así mismo hace el Señor. Nos busca en quién Él puede confiar y quién está decidido, aunque se esté hundiendo, llamarlo para que Él meta la mano y nos saque. Quiero terminar con Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Amén? Lo que usted y yo hagamos, en lo que usted y yo nos movamos y sintamos paz, sabemos que es de parte de ¿quién? De parte del Señor. Y yo, iglesia, he pasado por cosas donde yo he dicho, no soy buena para esto. Y he dicho, lo siento, no soy buena para eso. Y no lo voy a hacer, porque para mí en vez de ser felicidad, para mí en vez de ser gozo, para mí se vuelve en una ¿qué? En una carga. Entonces yo también como persona debo conocer ¿qué? Los límites que tengo. Y no saber que yo no me puedo decir, no, yo voy a hacer un graffiti de, mejor dicho, 3 metros, porque no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Entonces también es eso, el no sentirnos que presionados, sino saber que todo lo que usted y yo hagamos, eso traerá paz ¿a quién? A nuestro corazón. Que lo que usted y yo hagamos en oración, eso que hará que llegue delante del Señor y podamos ver el respaldo del Señor. Dice el versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente de Filipenses 4, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Así experimentarán la paz de Dios. O sea, en lo que usted y yo nos movamos, vamos a experimentar ¿qué? La paz. Estaba viendo ahorita en estos días que ya están haciendo la propaganda para la media maratón de Bogotá. Entonces hay 5 kilómetros, 15 kilómetros y 30 kilómetros, algo así. Yo no me voy a meter a correr porque yo soy ¿qué? O sea, de cardio soy ¿qué? Pero sí animo a los que puedan, a los que tengan el físico, ¿a qué? A hacer eso. Entonces, si ve iglesia, es uno, usted conoce ¿qué? Su capacidad. Y así mismo usted ¿qué? Ir y metiendo ¿qué? Y metiendo cosas. Pueden haber las propagandas que vean, pueden haber las cosas que vean, pero si usted no se siente en paz, no se meta. ¿Por qué? Porque esto no va a poder, que usted no va a experimentar paz. Va a experimentar angustia, preocupación, es que me tocó, ¿quién me mandó? Entonces, en vez de usted a ver alegría, va a ver ¿qué? Tristeza, agobia, se va a querer alejar del Señor, decir eso me pasa a mí y el Señor no me dijo ni nada de eso. Pero todo en lo que usted se mueva experimentará la paz de Dios que supera lo que podemos entender. Y usted cuando diga, uy, yo hice esto, Señor, ¿en serio? ¡Wow! Esto está, y entonces ahí usted empieza a calificarse en qué puede y en qué no puede actuar, en qué se puede, usted qué se puede meter. Pero pilas, porque también uno a veces el orgullo dice, ay, por sobresalir, por no sé qué, se mete en cosas y ahí sí es más el qué, el problema. Porque todo lo que usted y yo hagamos es para experimentar la ¿qué? La paz del Señor. Y eso se le nota a uno cuando tiene ¿qué? Cuando tiene el don. Porque es la capacidad que usted tiene para ¿qué? Para hacer las cosas. Padre, muchísimas gracias. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias por Pedro, Señor, porque es un personaje tan maravilloso, Señor, de ver, Señor, su humanidad, Señor, pero también ver su espiritualidad, Señor, al saber que decidió andar contigo, Padre Santo, al renunciar a las cosas que él tenía, maravilloso Dios, para ir y cumplir la tarea que tú le habías dado. Damos gracias por el Espíritu Santo, el cual es el que nos ayuda, el cual hace que nos sintamos amados de tu parte, Señor. Hoy presento, Señor, a tu iglesia, Señor, en esta hora, y te pido que nos ayudes, Señor, porque para algo somos buenos, Señor. Tú no nos creaste ahí a suerte, tú no nos creaste ahí por el azar, o nos dices, vayan al mundo. No. Cada uno de nosotros venimos, Señor, como ese algo maravilloso que tú has enviado para ser diferentes en este mundo, maravilloso Dios. Gracias por esos dones, por esos talentos, Señor, que tú has dado en este tiempo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que no es de nosotros, que tú nos lo diste para ayudarnos los unos a los otros, Señor.
Así como nosotros vemos, Señor, en empresas, en lugares grandes, que hay un equipo, Señor, que se pueden ayudar, así somos nosotros como iglesia, Señor. Gracias, gracias porque vamos a experimentar, Señor. Gracias porque tú dices que no nos preocupemos, sino que en cambio oremos, Señor. Oro por eso, que nos ayudes a entender que lo que somos no es de nosotros, sino es dado por ti. Guarda el corazón de cada uno de nosotros del orgullo, Señor. Guárdanos, Señor, de aquello que no es tuyo, Padre Santo. Y gracias porque sabemos que somos un cuerpo y como somos miembros, perdón, de un cuerpo, y como miembros necesitamos los unos de los otros, Señor, reconociendo que tú eres la cabeza, Señor, y que tú harás cosas en el cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.